Muy buenos días a todos ustedes nuevamente, señores funcionarios que nos acompañan a esta importante asistencia, a los diferentes jefes de área de gestión pedagógica, jefes de ASGESE, responsables y especialistas de abastecimiento, responsables de las dependencias encargadas de contrataciones, a los señores administradores y puntos focales que el día de hoy participan a nivel nacional en esta asistencia técnica articulada, la cual se ha programado para poder tratar este importante tema como es gestión de contratos para el servicio de transportes de materiales educativos y recursos complementarios en el marco de la dotación de materiales educativos 2026. El día de hoy, lunes 27 de noviembre de 2025, agradecemos la importante venia y el lunes 17 de noviembre, agradecemos la importante venia del ministro, el señor Jorge Figueroa Guzmán, la viceministra, la señora María Esther Cuadros Espinosa, y el director de Digere, Manuel Isidro Vázquez Flores, quien el día de hoy va a estar representado por el señor Omar Durán Falcón, quien es profesional de seguimiento y monitoreo en esta dirección. Así que vamos a darle la bienvenida para que pueda hacer el saludo correspondiente. Bienvenido, señor Omar Durán. Muchas gracias, Giancarlo. Estimados colegas de todas las regiones, de todas las UGEL, eh, estimados jefes del área de gestión pedagógica, jefes de ASGESE en Lima Metropolitana, responsables de abastecimiento, responsables de las DEC, de la dependencia encargada de las contrataciones de cada una de las unidades ejecutoras, también puntos focales y todos los que tenemos que ver en la participación de la gestión de contratos de transporte para la distribución de materiales educativos de la dotación 2026. Ya estamos hablando de 2026, ya hemos iniciado meses atrás dos talleres respecto a la gestión de contratos y en esta oportunidad queríamos hacer énfasis o un hincapié muy especial en los contratos, en el sentido en el que ya estamos a puertas de gestionar nuestros requerimientos, nuestro presupuesto, ya tenemos una información, asimismo estamos cerca a que se apruebe la ley de contrataciones, los presupuestos que vendrían en el PIA, ¿no? Que también es un tema que recurrentemente estamos conversando con cada UG Libre, y también tenemos la información de la cantidad de material educativo que está destinado a cada una de las UGEL, ¿no? Hay información, muchos insumos que tenemos como para ya precisar y que en esta reunión agradecer al señor José Mestanza, un especialista muy destacado en el tema de contrataciones, el cual va a atender todas las consultas, y eso es lo que queremos, estimados colegas, que esta reunión sea 90% de consultas y casos en los que la SUGEL tenemos o tienen para atender en un marco de una nueva ley de contrataciones también, que es otra peculiaridad de este año. Sin embargo, para todos se tiene una orientación precisa, no hay dudas, no hay ambigüedades, y justamente en esta reunión las vamos a trabajar. Reciban, como bien dijo Giancarlo, el saludo de la alta dirección en general, están muy a la expectativa, con mucho fuerza nos han indicado de que realicemos todas las atenciones necesarias a la SUGEL en forma general, nacional, a través luego de los talleres regionales y también de los talleres individuales por cada una de las SUGEL. Estimados colegas, no me amplío más, les agradezco por su puntual asistencia y también estamos para continuar con este taller que los dejo a Giancarlo, y sabemos que va a ser de mucho, mucho fruto eh, para la gestión de la distribución de los materiales 2026 para que llegue a nuestros estudiantes de manera oportuna el 13 de marzo. Todos los materiales deben estar hasta el 13 de marzo en las instituciones educativas. Para ello, Digere va a distribuir con tiempo a la SUGEL, y para ello la SUGEL deben tener los contratos, sean pequeños, sean contratos grandes, tienen ya otros términos ahora, ¿no? Los cuales debemos tener la previsión. Entonces, a preguntar, por favor, muy atentos a la consulta que lo tendrá José Mestanza,
y estamos también atentos a registrar cada una de sus consultas. Gracias, Giancarlo. Gracias, colegas. Muchas gracias, señor Omar, por esta importante bienvenida a todos nuestros funcionarios que nos acompañan en esta importante asistencia técnica articulada. Esta es una tercera edición, la cual se ha querido compartir con ustedes. Y bueno, quisiera mencionar la metodología de trabajo para el día de hoy. Es importante también tener en consideración que esta tiene como objetivo brindar pues una orientación para la gestión oportuna de contratación del servicio de transporte para la distribución de los materiales educativos y los recursos complementarios en el marco de la dotación 2026, desde la SUGEL a las instituciones educativas y a cargo de los responsables o especialistas de las DRE, de las GRE y de la SUGEL en cada uno de nuestro territorio nacional. Es importante mencionar que el día de hoy pues nos va a acompañar un importante profesional que es el señor José Mestanzalí. Él es especialista en contrataciones públicas. El día de hoy vamos a trabajar dos temas muy importantes. Uno que son los aspectos claves para la gestión del proceso de contratación del servicio de transporte en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones y Directivas. Y vamos a ver un desarrollo del producto en las consideraciones claves para la programación del servicio de transporte en la inclusión en el PAC y también en el cuadro multianual de necesidades y la formulación de los términos de referencia y la elaboración del requerimiento. Dos importantes temas que por ahí nos ha quedado algunas dudas. Conocemos de que la nueva Ley General de Contrataciones también ha tenido una actualización y en ese marco es importante tener pues una absolución de consultas o dudas que por ahí podemos tener todavía, ¿no? Posteriormente a ello, vamos a tener un espacio de rueda de preguntas en el cual vamos a ir registrándolo en el chat. Es importante por ahí que en el camino se presente alguna duda en el desarrollo de la asistencia. Sería importante que vayamos registrando la consulta en el chat que está adjunto en en esta plataforma. Y también lo más importante que tenemos para el día de hoy también es el registro de asistencia. Es importante que ustedes ya cuentan con el link, ustedes puedan ir realizando el registro de la asistencia para poder validar la misma y también posteriormente al culminar esta asistencia vamos a tener un link para poder registrar la encuesta de satisfacción y posteriormente a ello vamos a poder descargar el material eh, de trabajo del día de hoy, ¿no? Que es tan importante para poder compartirlo también con nuestros compañeros en nuestras jurisdicciones y poder tener claridad en estos puntos respecto al tema de la gestión de contratos del servicio de transporte de materiales educativos y recursos complementarios de la dotación 2026. Entonces, vamos a dar inicio a esta importante asistencia técnica. Voy a dar la bienvenida al señor José Mestanzalí, especialista en contrataciones públicas, quien tiene a cargo el desarrollo de este tema el día de hoy. Bienvenido, José. Buenos días, Giancarlo. Buenos días, estimados colegas. Agradezco de todo corazón la invitación a poderlos acompañar y asistir en este evento. Estoy desde alguna parte del Perú, bueno, siendo las 9:18, casi a 24 grados de temperatura, así que ya se imaginarán por dónde estoy, ¿no? Perfecto. Entonces, tenemos más de 400 personas en sala. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. En esta primera parte vamos a trabajar con un tema expositivo. Vamos a llegar en un segundo momento de esta primera distribución a algunas preguntas y casos. Y en el segundo punto de la asistencia vamos a empezar a desarrollar preguntas que ustedes puedan formular, ya sea directamente mediante la aplicación o a través de los canales y mecanismos que ha asignado los organizadores del evento. Registren su asistencia, por favor, es muy importante porque gracias a ello van a poder acceder al material y también vamos a poder difundir cualquier lineamiento o disposición que tenga que ver con el tema que estamos trabajando. Al momento de ingresar, si están en su institución o con colegas, por favor verifiquen que su micro esté apagado para evitar interrupciones. No es necesario que activen su cámara, activen su micrófono en caso se solicite o los organizadores indiquen. Sean propositivos y respetuosos con sus intervenciones, sus preguntas. Recuerden que este es un espacio de profesionalismo, camaradería y trabajo colaborativo. Presenten preguntas o consultas a través del canal, ya sea mediante el chat o
en contacto con los organizadores mediante la mensajería instantánea. Nuestra agenda la hemos dividido en tres bloques. Ciertamente, la reunión está vinculada a dotarnos y a gestionar oportunamente los contratos de transporte. Ya en una primera oportunidad vimos los lineamientos generales, los cambios que plantea la norma, algunos tips y herramientas básicos para poder lograr la gestión oportuna de estos contratos. El día de hoy vamos a hacer énfasis en dos grandes bloques, la gestión de contrataciones y la gestión de plazos, porque ya como lo señalaba Omar, pues tenemos un hito, una fecha importante que va a marcar un poco la pauta de las actuaciones que tenemos que realizar. Aprovecho también la ocasión para contarles que la semana pasada se aprobó el proyecto, bueno, se publicó el proyecto de lineamientos de actuación de los compradores públicos. Es un documento de trabajo que está ahorita en versión preliminar, está recibiendo comentarios y yo los invito a que puedan revisarlo porque siendo un documento de trabajo que va a tener impacto en la gestión de la labor del comprador público, es muy importante ver qué conductas están esperadas y también aterrizar algunos conceptos que parecieran un poco generales, como los principios, los enfoques, qué cosas puedo hacer en cada fase del proceso de contratación. Insisto, es un documento que está en proyecto, recién se publicó la semana pasada, el 14, si la memoria no me falla, y esperamos que próximamente entre en vigencia cuando se apruebe la versión final, ¿no? Del mismo modo, recordemos que para este año la norma tiene ciertas limitaciones o ciertas excepciones. Por ejemplo, este año no hemos tenido PAC del CMN y se cambió también la directiva de programación. Del mismo modo, estamos frente a todo el trámite de la gestión presupuestal, ¿no? Estamos próximos a que se apruebe la ley de presupuesto del próximo año. Ya el Ejecutivo ha anunciado ciertas intervenciones priorizadas, entonces ello va a también a marcar la pauta de cómo es el trabajo para el ejercicio 2026. Además del escenario también político y electoral que va a caracterizar este ejercicio presupuestal. Finalmente, en la última parte vamos a tener la absolución de consultas. A diferencia de la sesión anterior, aquí hemos invertido un poco la distribución. La parte expositiva va a ser muy específica, muy breve, porque en estricto ya tenemos actividades que realizar, o sea, ya tenemos preocupaciones directas de parte de cada uno de los intervinientes en el proceso de contratación. Área usuaria, titular de la entidad, autoridad de la gestión administrativa, almacén, docentes, beneficiarios finales, estudiantes y demás, escuelas. Ya hay actores que están preocupados por que se desarrolle adecuadamente este proceso. Del mismo modo hay lineamientos, hay disposiciones, hay hasta normas técnicas que están saliendo y que pueden pues tener impacto directo en la gestión de este servicio. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta para gestionar mis contrataciones? En grandes rasgos hemos hecho dos bloques, la gestión de tu contrato y la gestión de plazos. Y son actividades muy importantes porque van a marcar un poco la lógica de lo que vas a ejecutar. La idea fundamental es identificar si voy a irme a un procedimiento de selección o si voy a gestionar un contrato menor. Aquí está solo con ánimo didáctico o pedagógico, ¿no? Recordemos que el procedimiento de selección tiene el núcleo duro de la norma, la ley, el reglamento y todo su bloque normativo, opiniones, directivas, disposiciones especiales, etcétera. En el caso del contrato menor, lo vas a regular por las disposiciones de la ley, del reglamento que apliquen y también por la directiva o el instrumento de gestión que tenga tu propia entidad. ¿Ok? Pero es básicamente esa la principal diferencia. Sea un procedimiento o sea un contrato menor, vas a identificar que hay etapas. No son las mismas, no son con la misma formalidad o la misma intensidad, pero existen secuencia de actos en ambos. En un contrato menor hay que formular un requerimiento, hay que cotizar, porque la misma norma señala ya un trámite, un tipo documental, hay que verificar si formaliza una orden o un contrato, si supera el año fiscal, y hay que pasar a la ejecución contractual. Y hay ciertas reglas. El contrato menor no puede crecer en monto, se tiene que mantener idéntico. No puede desnaturalizarse, tiene que mantener su prestación. En términos generales, la principal diferencia va a ser el conjunto de reglas y procedimientos, así como condiciones que voy a utilizar para uno u otro. En el caso del procedimiento,
La regulación básica y elemental va a ser la norma y su bloque normativo. Cuando hablo de bloque normativo es todo: reglamento, directivas, opiniones, resoluciones, acuerdos de sala plena, todo lo que le corresponda. En un contrato menor, además de los lineamientos generales de la ley y el reglamento, puedes como entidad presentar tus disposiciones particulares, que no deben conflictuar, que no deben chocar con lo que indica la ley y el reglamento. Los contratos menores, tenemos el concepto ya con la norma anterior: adjudicaciones sin proceso, menores a 8 UITs. Se ha mantenido el criterio y la condición. La principal diferencia es que ahora están sujetos a supervisión y se rigen, están regulados por la ley y el reglamento. ¿Ok? Ahora hay disposiciones específicas para un contrato menor. Y en el momento que la Dirección General de Abastecimiento lo disponga, hasta va a ser obligatorio el uso de la Pladicop para justamente la gestión de estos contratos menores. Actualmente es facultativo, podemos utilizar un módulo de gestión de contratos menores que se ha implementado, pero ese no es el que habla la norma, ¿ya? En caso del proceso, recordemos que el proceso es de naturaleza administrativa, tiene por fin seleccionar un proveedor previo cumplimiento de requisitos que se señalan en todo proceso de contratación. Y a fin de abastecerme de algo, yo formalizo un contrato que va a ser el acuerdo que va a originar obligaciones para dotarme de bienes, servicios en general, como el de transporte, consultorías o para la ejecución de obras. Puede ser un procedimiento competitivo, con los 20 tipos u otras modalidades que están en la ley, o puede ser un procedimiento no competitivo, lo que antes llamábamos contrataciones directas, que ahora tienen esta condición y también tienen una regulación especial. En el caso de cómo determino mi procedimiento, porque esta es una pregunta común, frecuente, constante, no nos olvidemos que la lógica se ha mantenido a grandes rasgos, ¿ya? Realizamos los procedimientos de contratación de todo requerimiento que esté previsto en la programación multianual. Vale decir, el paso fundamental es que el requerimiento esté programado, incluido en mi plan anual de contrataciones, no siempre, pero sí incluido en mi cuadro multianual de necesidades. Pueden haber requerimientos no programados, ciertamente. Hay cosas que no podemos organizar, no podemos prever, pero desde el momento en que ya se necesitan, hay que incluirlas en el cuadro, porque de lo contrario no voy a poderle dar atención. No olvidar, una cosa es que haya podido planificar, programar desde el inicio del año, y otra cosa es la atención de esa necesidad. Para poderla atender, así no la haya programado, yo la tengo que incluir. Si no, no voy a poderla gestionar. El procedimiento se determina en grandes rasgos a partir de 3 criterios: el objeto contractual, la cuantía y otros criterios que puedan ser establecidos en el reglamento. Si el producto tiene ficha técnica, eso es una condición, usaré subasta. Si el producto corresponde a una ficha homologada, tengo un procedimiento específico, las abreviadas, para utilizarlo. Si el sistema de entrega, en el caso de obras o bienes especializados, afecta en algo la condición de uso, determinaré un tipo de procedimiento. Entonces, estas condiciones son comunes, ya las hemos visto, están desde la norma anterior, no suponen mayor problema. Todo proceso va a identificar 3 fases. Ahora es literal, ahora está en la norma de esa manera: actuaciones preparatorias, la fase de selección y la ejecución contractual. Algunos especialistas consideran que los contratos menores no tienen esta distribución. Lo cierto es que no aplica de manera literal esto, pero sí hay algo similar. Cuando tú estás en un contrato menor, tú elaboras tu requerimiento. Tienes que verificar que esté incluido en tu cuadro. No segmentas, pero verificas que esté incluido. No haces una interacción con el mercado en sentido estricto como la norma lo señala para un proceso, pero hay que cotizar, hay que registrar información, hay que seleccionar un proveedor. Eso forma parte, es similar en términos genéricos a las actuaciones preparatorias. La selección del proveedor en un contrato menor no sigue los parámetros de la ley y el reglamento, no son tan estrictos, pero hay un mecanismo de selección. También hay un mecanismo de invitación, si es abierto o cerrado, si usas la Pladicop o no. Y luego de perfeccionado el contrato, ya sea con una orden de servicio para el contrato de transporte o con un documento llamado contrato, empezará pues la ejecución contractual.
En términos generales, sí se presentan esas fases, solo que no necesariamente tienen la misma condición que un proceso o hasta la misma denominación. Es importante identificar esto porque al menos en este periodo estamos en la primera de las fases, ¿no? Todavía no hemos avanzado a la selección de proveedores, a convocar procedimientos. A veces esperamos a que el ejercicio fiscal inicie para poder activar todas estas gestiones y eso podría ser contraproducente, ¿no? Podría ser contraproducente porque los plazos nos van a ganar. Y además de ello, porque todo escenario en el cual existe incertidumbre plantea diferentes riesgos, ¿no? Nadie puede asegurar que el 2026, desde el día 2 de enero, tengamos el presupuesto activo, que podamos girar órdenes, que podamos ya tener requerimientos. Nadie lo puede asegurar. Hagamos los esfuerzos que se puedan ejecutar, no podemos tener certeza sobre ese dato o esa condición administrativa y jurídica. Por eso es que preveemos, por eso es que los contratos, recuerden la lógica, son herramientas para alcanzar las cosas. Yo no elaboro contratos y no los gestiono para gastar plata, o para cuidar dinero, o porque se me antoja. No, yo los utilizo, los empleo, porque son la herramienta formal, jurídica, administrativa, para lograr alcanzar objetivos. Si yo quiero que el material educativo y los recursos complementarios estén disponibles desde el primer día de clase en las aulas o para el docente o para la institución educativa, tengo que activar una serie de gestiones documentales, administrativas, de abastecimiento previamente. Y lo vamos a ver en las preguntas que vamos a ir respondiendo. Muy bien, en términos generales, nosotros debemos dominar la secuencia. Hay una fase de actuaciones preparatorias. Cuando empieza la convocatoria, se activa la segunda fase. Una vez que se perfecciona el contrato, es una de las causales para que acabe el procedimiento, para que culmine. Posterior al perfeccionamiento, empezará la ejecución contractual. Lo que yo me tengo que asegurar, imaginemos, si el día 10 de febrero del 2026 el material tiene que estar en las aulas o con los beneficiarios, yo no puedo esperar recién hasta el día 1 de febrero del 2026 para generar un contrato cuando probablemente sé que la distribución de ese material demora 25 días calendario. Sería negligente, definitivamente, ¿no? Y tampoco puedo sujetar esa condición a que simplemente se demoraron en hacer el requerimiento o el dinero era insuficiente o no sabía qué tipo de proceso iba a convocar, porque para eso tú tienes actividades previas y hay una actuación importantísima que se denomina estrategia de contratación, donde justamente analizas, determinas y evalúas las variables más importantes que pueden tener impacto en el proceso de contratación, que pueden asegurar su frustración o su éxito, desde el tipo de procedimiento hasta el rol que tiene el servidor o funcionario durante la fase de selección y ejecución contractual. Muy bien. Nosotros partimos de varias preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de contratación voy a realizar? Si va a ser un contrato menor o un procedimiento, si está programado o no, si voy a hacer un contrato o una orden, si voy a utilizar una plataforma específica o no, si tengo experiencia gestionando contratos con la nueva ley o no, si conozco ya los cambios normativos y qué tipo de procedimiento y formalidades le va a corresponder. Esas primeras aproximaciones me van a llevar a revisar documentos de trabajo, como pueden ser la guía de actuaciones preparatorias, que te indica paso a paso todo lo que tienes que hacer en la primera fase. Incluso te da ejemplos sobre cómo se segmenta, por qué es importante, qué cosas no se segmentan, ¿ya? Y te da hasta más información de la que la misma ley o el reglamento en algunos puntos tiene. Alerta importante, esta guía, dos de sus anexos, el formato de aprobación y el de estrategia de contratación, han sido modificados recientemente, pero solo sus anexos. Lo demás se mantiene. Hay que utilizar el documento que corresponda, ¿ya? El anexo 2 y el anexo 3 han sido modificados. Todo lo demás se mantiene vigente. Aquí tenemos a grandes rasgos una secuencia cuando voy a ir a un proceso. Tengo que identificar en mi cuadro si ya cuento con el ítem o la necesidad programada en el cuadro. Posterior a ello,
Voy a empezar con las actuaciones preparatorias. El primer acto es segmentar, es segmentación de las contrataciones que están en el PAC del CMN. Ese es el primer paso porque esta actividad se inició con la entrada en vigencia de la norma. Había un plazo para actualizar el PAC, había una gestión que realizar. Eso se hizo en un primer momento. Ahora estamos en otra línea temporal, ahora estamos en otro espacio. Ya no puedo modificar el PAC. Si me sale una necesidad no programada, también la tengo que segmentar, pero ya no la voy a segmentar del PAC del CMN. La segmentaré desde que solicita el área usuaria la inclusión de esa necesidad, de ese requerimiento no programado. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué es importante segmentar? Porque de la mano con la segmentación, si regresamos en el tiempo, se le tenía que haber comunicado a las áreas usuarias cuándo debían más o menos estimar un cronograma para remitir su requerimiento y más o menos qué tiempo le iba a tomar a la dependencia encargada de las contrataciones gestionar ese contrato. Para eso realizamos esa actividad de categorizar las contrataciones. Producto de la segmentación, se identifica el tipo de interacción que se va a realizar. En un segundo momento hay que elaborar el requerimiento, ya sea por el área usuaria o el área técnica estratégica. Después de elaborar el requerimiento y de utilizar los mecanismos que la norma me señala, como por ejemplo la no objeción, su requerimiento con su contenido mínimo, la interacción con el mercado y demás, se formaliza la estrategia de contratación, en la cual se evalúan todas las variables que impactan en el proceso. Pasamos después a la aprobación del expediente y después de ello a la elaboración de bases. La elaboración de bases ya no requiere aprobación. Esta es una actuación que se ha eliminado. Basta con que el evaluador a cargo haya elaborado las bases. Pero todo eso es antes de convocar. Todas esas actividades que de repente son nuevas, que de repente no tenemos experiencia, se tienen que ejecutar, justamente para la salud y el normal desarrollo del procedimiento. Porque si hago algo mal en esta primera parte, va a tener un efecto en el proceso o en la ejecución del contrato. En un momento vamos a ver una lámina para que entendamos por qué esta primera parte es súper importante. Luego de eso ya empieza el desarrollo del procedimiento. Dependiendo del tipo va a haber una cantidad de plazos, dependiendo de la modalidad o la condición de uso, van a haber figuras y trámites específicos. ¿Ok? Van a haber actividades que son medulares, que son sumamente importantes y que debes gestionar. En un contrato menor, el asunto es un poco más sencillo. Siempre que corresponda a un contrato menor, acuérdate que hay una responsabilidad de no fraccionar y ahora tiene más detalle. Incluso el supervisor ha hecho una capacitación o la va a hacer, no recuerdo la fecha, si no es hoy, es mañana, justamente sobre fraccionamiento. Te invito a que puedas participar. También ha abierto un curso de 40 horas sobre gestión de contrataciones públicas, abierto para los compradores públicos, completamente gratuito, donde hay mucho material informativo, didáctico, de fácil lectura y con muchos ejercicios, con preguntas y evaluaciones que te van a aclarar, te van a dar luces sobre justamente estas actividades. Y es un curso gratuito, organizado por el OS. Así que te invito a que también puedas formar parte del grupo de estudiantes, de participantes. En el caso de un contrato menor, perdón, también tenemos la programación multianual, esto es medular. No tenemos segmentación, pero vamos a pasar a formular el requerimiento. Tiene que cumplirse con lo que indica la ley. Hay un contenido mínimo, unas cláusulas obligatorias. Estuve por ahí revisando algunos portales públicos y, por ejemplo, vi que algunas regiones del sur del país han convocado contratos de transporte para materiales en temas del sector educación. Y sin embargo, he visto algunas falencias en el requerimiento. Hay partes que no tienen, hay partes donde han puesto 3 puntos suspensivos, lo cual, a ojos de un auditor, por ejemplo, podría ser una observación, porque estás brindando información incompleta. Si estuviéramos en un proceso, esos 3 puntos tranquilamente podrían ser materia de una observación, porque no estás dando la información clara y coherente que te permita justamente entender el requerimiento
Y son casos reales, son casos que cualquier persona puede acceder a la plataforma de contratos menores y vas a advertir esas observaciones, esas alertas o esas oportunidades de mejora, como tú lo quieras denominar. Después de formular tu requerimiento, viene la gestión de cotizaciones. Para contrato menor, la norma habla de cotizaciones. En el proceso te habla de interacción con el mercado. En el contrato menor no. Y este cambio de la norma exige realizar un ejercicio de interpretación. Así no lo quieras aceptar, así te consideres un experto, la norma actual exige interiorizar y entender su alcance. Y eso obliga a hacer un ejercicio de interpretación. Cuando tú lees cómo se gestionan los contratos menores, te vas a dar cuenta que el dato clave son cotizaciones. No hay otro mecanismo. ¿Ok? Y eso, por ejemplo, es un elemento clave para poderlos gestionar. Esta es una interpretación. El único que podría rebatir o brindar mayores alcances sobre esa interpretación sería el OS. Si nosotros tenemos dudas, si queremos saber si podemos usar otro tipo de fuentes o si hay otra mecánica que sea posible, hay que consultarla ante el canal oficial. Del mismo modo, esperemos, ya no creo que este año, pero quién sabe, estoy por el norte, zona milagrosa. De repente, antes de diciembre, tenemos nuestra guía de contratos menores, que es una guía que la tenía que elaborar la DGA. De repente, logramos este año tener ese documento de trabajo y se nos aclaran más aspectos sobre los contratos menores. Hay que validar las cotizaciones y, posterior a ello, al cumplimiento, el módulo, por ejemplo, de contratos menores del OS tiene hasta gestiones para consultar u observar, para poder atender esas alertas sobre el requerimiento. Luego hay que seleccionar el proveedor a adjudicar, gestionar el presupuesto y emitir la orden o suscribir el contrato. La diferencia va a ser cuando se supera o no se supera el ejercicio fiscal. Y para eso hay actuaciones, registros, hay actividades que pensar. Un contrato menor es rápido, ciertamente, pero también puede ser tortuoso cuando no conocemos su práctica, cuando no hemos diseñado el mecanismo de atención respectivo. ¿Ya? Eso es como cuando teníamos las contrataciones directas. Hay contrataciones directas que demoraban más que un proceso normal, que un proceso competitivo. Y esto obedecía a muchos factores, a la experiencia del comprador público, la especialización del producto, a la situación propia del mercado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia. Cuando hubo pandemia, muchas cosas se habían agotado, la gestión de los contratos era distinta, era un escenario completamente atípico. Son elementos, son datos que no controlamos y que hacen que el espacio de incertidumbre y el nivel de riesgo pueda crecer. Y eso que no estamos tocando aquí, el otro punto medular de esta norma, que es la gestión del valor por dinero, ¿ok? Que es el fundamento para justamente toda esta presunta flexibilidad que algunos especialistas le dicen, ¿no? Esta norma es muy flexible. En estricto no es muy flexible, sí es algo flexible, pero a razón del criterio y del principio de valor por dinero. Muy bien, hasta ahí tenemos los grandes rasgos, cómo voy a gestionar. Ahora voy a mi control y gestión de plazos. Recuerden que nuestro hito, tenemos un hito, y si yo lo preguntase, ¿no? ¿Por qué nuestro hito es el 10 de febrero del 2026? A ver, por favor, tengo acá 550 y más personas. ¿Alguno de ustedes podría en el chat, por favor, indicarme por qué nuestro hito es el 10 de febrero? O se me ha ocurrido a mí o de manera antojadiza, o por qué creen ustedes que esa fecha, perfecto, ¿no? Por acá tenemos a alguien de Chota, Chota es Cajamarca, creo, sí. Nos dice por el cumplimiento del compromiso de desempeño, porque se da inicio a las actividades preparatorias del compromiso de desempeño. Ok, de repente los organizadores me van a lapidar por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, ¿no? Ciertamente los compromisos de desempeño son un elemento clave para poder gestionar nuestros contratos. Definitivamente lo es. Pero recordemos, por favor, no transponer o desnaturalizar la función. Si yo diera incentivos solamente económicos y eso mueve toda la maquinaria estatal, eso podría generar una distorsión. Ciertamente tenemos un hito, tenemos una meta que cumplir, pero incluso si no hubiese una meta como esa fecha, recordemos que tenemos el buen inicio del año escolar.
y aún no existiese una fecha fijada programada, por respeto, por función, por cumplimiento de la labor del sector, es necesario que el estudiante, que el beneficiario, cuente con todas las herramientas y condiciones para poder desarrollarse, ¿no? Siempre en el sector de educación he tenido la misma interrogante y siempre he lanzado la misma preocupación. ¿Por qué es importante que una persona, cual sea su ascendencia, cual sea su composición geográfica eh, o su vinculación multicultural, por qué es importante que conozca, que sepa leer, que sepa escribir, que sepa razonar matemáticamente? Y esto es fundamental, porque una persona que no tiene esas habilidades mínimas no se puede integrar de manera plena y no puede desarrollar toda su potencialidad. Una persona que no conoce operaciones lógico-matemáticas no va a estar en buenas eh, condiciones, valga la redundancia, para poder celebrar un contrato. No va a poder ejercer plenamente sus derechos. Una persona que no sabe leer o escribir va a estar alejada de todos los servicios y todas las posibilidades de educación básica y superior que le puede ofrecer el Estado. Entonces, lejos de simplemente ver nuestro rol como cumplir con un contrato, como gastar un dinero, tenemos que trascender. Y trascender no siempre implica que te feliciten por hacer las cosas. Significa realizarte como persona y saber que estás haciendo lo correcto. En este caso, ciertamente. Y los felicito porque tienen claro el panorama. La fecha está vinculada al cumplimiento de un compromiso de desempeño. Un compromiso de desempeño, que sea económico o no económico, está vinculado a lograr que la función pública que tenemos a cargo se desarrolle de manera plena, de manera oportuna y en condiciones de calidad. ¿Cierto? Y ahora que van a leer, porque yo sé que muchos va a despertarles ese interés, ahora que van a leer los lineamientos de actuación de los compradores públicos, ese documento de trabajo que está en proyecto, se van a dar cuenta que lo que se quiere hacer es cambiar el chip, cambiar el concepto, valorizar al comprador público, darte cuenta que no eres cualquier servidor o funcionario, darte cuenta de la responsabilidad de tu actividad y del privilegio que tienes para volver realidad las cosas. Porque eso es ser un comprador público, ¿ok? No es simplemente ir, cumplir un horario, conocer la ley y el derecho y al revés, no. Es volver realidad, volver realidad, atender plenamente las necesidades que se plantean en una institución. Y para eso hay que conocer cosas que no necesariamente están en la norma. La norma por ningún lado te dice, por si acaso, todos los requerimientos tienes que hacerlos con 5 años de anticipación. Salvo algunas excepciones, la norma no te dice se contrata al menor precio, porque son criterios y parámetros que tú tienes que manejar. Partiendo de esa premisa y de nuestro hito, el 10 de febrero, yo veo acá un procedimiento competitivo, sin preca, grande, puede ser una LP o un CP, y me voy a dar cuenta que el tránsito del proceso, nada más, solo el proceso, hasta otorgar la buena pro, tiene bastante tiempo. Hay un plazo entre la convocatoria y la absolución de consultas y observaciones. Hay un plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas. Después de eso no hay plazos controlados, se pueden disparar. Y después del otorgamiento pueden presentarse controversias. Y si no hubiese controversias, hay un plazo para perfeccionar el contrato. Y después de ese plazo, recién se empezará a ejecutar la prestación. Entonces, hablando en términos generales, tenemos aquí en un proceso más o menos 2 meses, más o menos. O sea, puede ser menos, puede ser más, pero tenemos un periodo de 2 meses. Quiere decir que si para el día 10 de febrero yo ya debo haber empezado a distribuir o contar con el material ya en aula, no voy a poner yo la condición, tengo que haber iniciado un contrato, un proceso con anticipación. Estamos hablando de más de 2 meses. Eso obligaría que ahora, ya ahorita, esta semana, tendría que estar convocando, ¿no? Y no voy a cruzar los dedos, no voy a esperar y a rezar, o irme a peregrinar y por favor poner mi velita o mi milagro y decir que mi proceso no se apele, que no se caiga, que no quede nulo. No puedo hacer eso, porque tengo una labor diligente, proactiva, de justamente prepararme, planificar y organizar. Pero miren cómo esto, que es solo el proceso, ya me da una pauta para saber lo que tengo que hacer. Y antes de ir a convocatoria, tengo que haber cumplido con todo lo anterior.
Entonces, nos damos cuenta que los buenos contratos no es una cuestión de suerte. Y eso es un problema, porque estamos acostumbrados a tentar a la suerte, ¿no? El año pasado lo hice tarde y me fue bien. Este año va a ser igual. No va a ser igual. Antes de la pandemia habíamos tenido enfermedades y ninguno se imaginó todo el alcance que tuvo la pandemia. Y nadie lo buscó. Hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Y además, la realidad política y económica actual no nos permite darnos esas atribuciones de ir a la suerte, ir al azar. Buscamos planificar o controlar aquello que se pueda, incluso en la gestión de riesgos. Esto si fuese un proceso grande, ya te vas dando cuenta que hay pasos apresurados que dar, pero tienen que ser sólidos, tienen que ser técnicos, no pueden ser a tientas. Si fuese un proceso un poco más pequeño, el asunto cambia porque se reducen los plazos. Podríamos reducirlo a un mes, 20 días de repente, pero acuérdate que acá solo está el proceso. Falta todavía el plazo para perfeccionar contrato. Falta todavía el plazo para las actuaciones previas. Entonces, son muchas actividades las que hay que ejecutar y algunas son nuevas porque la norma es nueva. Esta norma no tiene pues ni un año, pero ha cambiado mucho la lógica de los procesos. Y es un ensayo y error, es un aprendizaje, incluso para los mismos auditores que revisan la información. Perfecto. Si nos vamos a un no competitivo, las reglas también cambian. Lo que antes era una contratación directa, que ahora se llama un no competitivo. Hay causales. Tengo que verificar que se confirme la causal. Distintas causales tienen distintas condiciones. Cuando estoy frente a una situación de desabastecimiento, cuando es una emergencia, hay un plazo esperado para saber que estoy frente a un desabastecimiento o no, en qué momento se tienen que empezar a ejecutar las prestaciones para saber que hay un desabastecimiento o una situación de emergencia o no, qué cosa es regularizable o no. Perfecto. ¿Qué tipo de objeto contractual puedo contratar por cada causal? ¿Quién aprueba o autoriza esa causal? ¿Será el titular de la entidad? ¿Será la autoridad de la gestión administrativa? Somos UGELes, pertenecemos al gobierno regional, contamos con autonomía técnica, administrativa, presupuestal para decir mi director es titular o eso depende del consejo regional. Por ahí hay casos hasta en la selva, hay casos también en el norte del país, donde eso fue materia de un pronunciamiento. Y hasta ahora yo no recuerdo que alguno haya formulado una consulta específicamente al OS para que se aclare ese asunto, ¿no? Entonces, son elementos que uno debe tener en cuenta cuando gestiona un contrato. Tenemos las causales, tenemos que saber quién aprueba o autoriza tal o cual, si es una facultad delegable o indelegable, porque la norma ha cambiado. Y perdón, y esas condiciones hacen pues que uno pueda cometer errores, ¿ya? El error no te libra de responsabilidad. Es más, hay errores que a veces uno los comete por ignorancia, hay otros por intención, ¿no? Difícil que uno cometa un error por intención, pero también lo hay. Y cuando te revisan o cuando te auditan, no van a merituar en qué situación estás, porque igual el error ha podido generar perjuicio a la entidad y el perjuicio se tiene que reparar. Muy bien. Si estuviéramos en un proceso no competitivo, vemos cómo el circuito cambia, ¿no? Va a haber una programación, sí, voy a tener que incluir la necesidad, pero no segmento, por ejemplo. No segmento, porque la norma ha señalado eso. Tampoco hay interacción con el mercado. Hay un requerimiento que cumple los requisitos y formalidades de ley, hay que elaborar una estrategia de contratación, no hay evaluador, no hay evaluación técnica y económica de ofertas, pero hay que identificar a un proveedor que cumpla con eh, los requisitos de admisión y de calificación según corresponda. Hay que aprobar un expediente y de acuerdo a la norma, después de la aprobación del expediente, inicia el procedimiento con la invitación que se hace a través de la plataforma del sistema. Hay que adjuntar documentación, las bases, ahora hay un modelo de bases, se tiene que gestionar la presentación de la oferta técnica y económica, se registra la información y posterior a la selección se aprueba la contratación mediante procedimiento no competitivo, sustentada en un informe técnico y legal. La norma señala quién elabora el informe técnico. ¿Quién puede aprobar la contratación? Dependiendo de la causal, el titular de la entidad o la autoridad de la gestión administrativa. Esto es conceptual. Cuando tú lo llevas a la realidad, tienes que conocer cómo funciona el SEACE.
cómo funciona tu cuadro multianual de necesidades. Tienes que saber cómo se realizan las inclusiones o no en el SIGA, los formatos, en qué fecha se firma. Por ningún lado hemos dicho que la directiva de programación señala que lo regular es que se apruebe las modificaciones al cuadro el último día hábil de la semana. Y si fuera excepcional, si necesitas que sea en otro plazo, tienes que sustentarlo. Pero eso es lo excepcional, no es la regla. Si tú ya sabes que vas a contratar el servicio de transporte, se supone que has hecho una planificación previa. No puedes ir dejando huellas o evidencias de que toda tu actividad está no programada o que toda tu actividad es extraordinaria, porque no, si todo es extraordinario, nada lo es. Si todo es no programado, nada has programado. Y eso podrían ser observaciones en el desarrollo de tu gestión. Muy bien. En términos generales, para cerrar esta parte, por favor, hay actuaciones en el cuadro multianual de necesidades. Identificar tu código y la cuantía. Tiene que ser lo más preciso a lo que va a ocurrir en la realidad. Tienes que modificarlo si corresponde. Dependiendo si es un proceso, un contrato menor o un no competitivo, en algunos segmentarás, en otros no, a partir del pack del CMN. Tienes que identificar la categoría de la segmentación si corresponde, el tipo de proceso, las condiciones aplicables cuando es un programado o no programado. Luego formulas tu requerimiento. Para formularlo, tú tienes que conocer el modelo de bases que corresponde, porque el requerimiento se formula a partir del modelo de bases del proceso que hubiese correspondido. Como voy a contratar un requerimiento mediante concurso público abreviado de servicios o concurso público de servicios o mediante contratación directa o no competitivo, pues tengo que revisar cómo se formula un requerimiento en esos casos. Luego, verificar el tipo de interacción con el mercado, que depende del tipo de segmentación que se realiza. Y en algunos casos no realizaré ni segmentación ni tampoco interacción con el mercado. Ver cuál se usa, indagación o consulta, dependiendo de la categoría. Luego, analizar las variables en la estrategia de contratación, elaborar el formato, verificar que esté usando el actualizado porque esto ha cambiado, aprobar el expediente de contratación. Para eso hay un contenido mínimo, hay un funcionario o autoridad o servidor al que se le ha asignado esa responsabilidad y entender si se puede o no se puede delegar. Elaborar las bases. Tengo que saber quién es el evaluador a cargo, porque hay distintas responsabilidades. Cuando es comité, cuando es oficial de compra, ellos elaboran las bases. Cuando es jurado, él no elabora las bases. ¿Puedo usar un jurado para un proceso para contrato de transportes? Tendré que hacer el análisis correspondiente determinando el tipo de proceso. Las bases no se aprueban, solamente basta que se elaboren. Después de ello, desarrollar el proceso, convocarlo, sus etapas, verificar o atender la controversia que pueda existir, saber si la controversia va a ir al OS o se va a quedar en la entidad. Todo eso se analiza y son plazos. Podríamos tranquilamente ir aumentando plazos y esto va a empezar a detonar, a crecer. Luego el contrato. Tengo que saber que hay un plazo para perfeccionarlo, hay requisitos, hay condiciones, hay un tiempo para registrarlo en la plataforma. Y después de eso, recién tener la seguridad de que se va a ejecutar la prestación, que voy a dar la conformidad, que voy a gestionar las observaciones y voy a completar el pago. O sea, mira todo lo que hay que hacer en líneas generales y nuestro hito es el día 10 de febrero del 2026. Yo los invito a que hagamos un ejercicio de programación sencillo, o sea, ni bien salimos de la reunión, instalamos una sesión de emergencia o una reunión de coordinación y establecer qué tenemos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a gestionar, quiénes son los actores involucrados. Chicos, parece ridículo esto, pero mi experiencia me dice que hasta es importante gestionar las vacaciones del personal en este momento. Porque ¿qué pasaría si la persona que está encargada de formular el requerimiento o de pertenecer al comité o el que es integrante técnico, justamente en enero se va de vacaciones todo el mes? ¿Cómo actúas? ¿Cómo gestionas eso? Insisto, parece ridículo, pero hasta eso debemos contemplar, porque eso es hacer planificación. Muy bien, aquí tenemos algunos elementos para confirmar que cuando es un contrato menor usando la plataforma, el tiempo es más rápido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un servicio de transporte de materiales de Silsa. Esta es información pública, por eso puedo decir el nombre, puedo sacar el dato. Ustedes también lo pueden ver. Se publicó, perdón, se publicó el requerimiento y el trámite el 11 de noviembre y el día 12
estaba culminando el plazo de cotizaciones. Importante, en la plataforma solo gestionas el requerimiento, el envío y recepción de cotizaciones y hasta indicar si se adjudicó o no, nada más. Lo posterior, gestión del presupuesto, formalización de la orden o del contrato, eso no se controla aquí. Pero quiero que entiendan que es rápido. Rápido cuando ya tienes el requerimiento, porque acá solamente son plazos. Publicas, activas registros, absuelves consultas cuando corresponda y es bien ágil. Tan ágil que a veces vas a encontrar que la plataforma se abre a las 11 de la mañana del día 1 y a las 3 de la tarde del mismo día ya se cerró y ya tienes ganador. Tan ágil como eso. Tienes otro ejemplo del Ministerio de Relaciones Exteriores para transportar vehículos mediante una plataforma tipo cigüeña. Se aperturó periodo de cotizaciones el 11 a las 10 de la mañana y se cerró al día siguiente a las 12 del mediodía. Perfecto. Puedes ver el requerimiento si tienes algunas dudas, si quieres ver algunos ejemplos. No hay de muchas entidades, pero al menos los tenemos. Acá tenemos el ejemplo cómo es cuando está en trámite, ¿no? Vemos el código del contrato, vemos el cronograma, que es súper ágil, tú lo controlas, tú controlas el tipo de registro, las condiciones de uso, si vas a hacer el requerimiento en la plataforma o por fuera, eso lo controlas tú. Y el ítem del CUPSO, la descripción y el ubigeo cuando estás en proceso y solicitando cotizaciones. Cuando ya se adjudica, va a aparecerte algo así, ¿no? Aquí tenemos el caso de una entidad del sector educación, aperturó cotizaciones a las 8 de la mañana del 13, la cerró el mismo día a las 5 de la tarde y adjudicó. Ahí está su requerimiento, se adjudicó a esa persona por ese monto y el Estado está adjudicado. Es súper célere. La gestión de plazos para seleccionar, cuando tienes todo listo, cuando has cumplido con lo previo, incluir en el cuadro, elaborar tu requerimiento y demás, es rápido, es célere. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué debe tener en cuenta la DECO? Primero, la responsabilidad del área usuaria o del área técnica. Segundo, recuerden que todo requerimiento tiene que formularse a partir de las bases y las condiciones mínimas que señala la norma. No puedo inventar, no puedo tentar a la suerte. Esta norma privilegia mucho el conocimiento técnico y ha establecido datos claves en cada actuación. Cuando tú las lees bien, puedes identificar que una no es la misma que la otra. Un ejemplo sencillo. Cuando formulas el requerimiento, tú planteas la propuesta de modalidad de pago. Pero en la estrategia de contratación, tú determinas cuál va a ser la final. De repente en el requerimiento el área usuaria ha formulado que tiene que ser precios unitarios, pero la DEC, cuando está analizando la estrategia de contratación, de repente se da cuenta que no corresponde precios unitarios, que dada la naturaleza del requerimiento y sus condiciones, en realidad es, digamos, suma alzada. Eso se puede. De repente el área usuaria formula un requerimiento con errores, que no toma en cuenta lo que dice la norma. La dependencia encargada de las contrataciones puede formular no objeciones. Puede decir, voy a modificar esto, y te solicito que me aceptes. Dame tu no objeción, porque eso es para perfeccionar el requerimiento, porque lo has hecho mal. Y eso es algo que no está contemplado. La norma, o sea, no está contemplado, digamos, en nuestro circuito que hemos visto, porque eso es parte de cómo se formula el requerimiento. La norma lo permite, pero en nuestro circuito, en nuestra gráfica, no hemos visto un paso específico para la no objeción porque eso es en el día a día. Muy bien, hay que verificar documentos, hay que tener en cuenta la gestión del presupuesto, hay que ver el tipo de servicio que vamos a contratar, la existencia de competencia en el mercado o no, ¿ya? Hay que tener en cuenta las cuantías de los procedimientos, el marco regulatorio del servicio que vamos a contratar. A pesar que es un servicio en general, tiene un marco específico de normas que lo impactan, ¿no? Responsabilidades, actividades, registros, tipo de mercancía que se va a transportar, cumplimiento normativo, títulos habilitantes, etcétera. Y no nos olvidemos que todo requerimiento para que sea gestionado tiene que estar en tu cuadro multianual. Multianual. No es un cuadro que llenas solamente una vez por año o que llenas solamente pensando en este año y los demás los dejas, el otro año lo voy a modificar. No. Por eso es una gestión de programación, de planificación de un periodo de hasta 3 ejercicios presupuestales como mínimo. ¿Ya? Listo. Tenemos en la guía
de actuaciones preparatorias, elementos para saber cómo se formula el requerimiento. Recordemos que el requerimiento se formula considerando el modelo de bases estándar que aplica al tipo de proceso que podría usar. Incluso si fuese un contrato menor, la recomendación es básica. Lee esta base estándar para saber qué elementos hay. El reglamento te señala qué es lo mínimo que debe tener un requerimiento en contrato menor, pero también resultan aplicables las generalidades. Hay modelos de bases para cada tipo de proceso, incluso para los no competitivos, ¿ya? Y eso te va a ayudar un poco a identificar todas las actividades que hay que controlar, cuáles son de riesgo. El año pasado el proveedor incumplió. ¿Por qué incumplió? Porque hubo demoras, porque hubo lluvias, porque no teníamos la plata, porque el gobierno regional no transfirió oportunamente los recursos presupuestales para poder dar adelantos de repente si eso se contempló. Perfecto. Esas experiencias son las que se tienen que mapear e incorporar en la gestión de tu requerimiento nuevo, recordando que ahora todo se fundamenta en la lógica del valor por dinero. El contrato menor, en el caso del requerimiento, debe contemplar los requisitos obligatorios, las cláusulas obligatorias que señala el artículo 60 de la ley, como mínimo. Y también los requerimientos plantean el contenido mínimo que está en el artículo 44 del reglamento. Perfecto. Nos vamos ahora a la última parte. Cuestiones generales. Vamos a entrar rápidamente a la última parte, o voy a cambiar un poco la lógica, ¿ya? Acá tenemos algunas preguntas y luego de eso vamos a entrar al periodo de absolución. En este momento no las voy a responder las preguntas, pero vamos a tener el escenario para poder atender sus consultas. Si alguna de sus consultas pudiese estar vinculada a estas preguntas, les pido por favor que en el chat se puedan desplayar, puedan extender su pregunta para poder dar algunas alertas. Si una entidad contratante no ha definido su contratación, ¿qué debe tomar en cuenta? En caso la entidad no tenga incluida su necesidad en el CMN, ¿podrá gestionar la contratación? Una entidad tiene dudas sobre qué tipo de contratación debe emplear, en base a qué determina el tipo de contratación o el tipo de procedimiento. La DEC o la entidad no cuenta con experiencia en procesos con la ley general o con el reglamento de la ley general. La segmentación es obligatoria. ¿En base a qué realizo la segmentación? ¿Todo se segmenta? ¿Quién la realiza? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se vincula la segmentación con la interacción con el mercado? La entidad ha incluido su necesidad en el cuadro multianual de necesidades, pero no la ha incluido en su plan anual de contrataciones. ¿Podrá ejecutar el procedimiento? ¿Es obligatorio incluirlo? El área usuaria solo programa necesidades para el año en curso. Como estamos en el 25, ellos solo han incluido necesidades del 25. Como esa necesidad del contrato de transporte es del 26, ellos dicen que lo van a programar para la aprobación del cuadro del 26-28. ¿Eso involucra que no pueden contratar algo para el 2026 hasta que ese año no empiece? Perfecto. La entidad no cuenta con recursos disponibles en el 2025 ni en el 2026. ¿Será posible convocar un procedimiento? ¿Se puede ejecutar un contrato menor si no hay dinero? El contrato menor se formalizaría con una orden o con un contrato. Finalmente, la entidad tiene problemas para definir su requerimiento. ¿Qué debe tomar en cuenta? ¿Existen exigencias obligatorias? Muy bien. Si la entidad advierte que en el proceso o en el contrato menor, imaginemos, la cuantía que ha determinado es menor a las ofertas que se han presentado. ¿Eso implica que no va a poder contratar? ¿Hay procedimientos específicos que debe ejecutar la entidad? ¿Es obligatorio gestionar mayores recursos? ¿Es la única opción? El requerimiento se puede ajustar cuando la plata no alcanza porque la oferta supera la cuantía. ¿Qué ocurre con las previsiones presupuestales, que son dinero que no tenemos todavía? Son programación de dinero del otro año. ¿Qué va a pasar con esas previsiones el 2026? Perfecto. Si medianamente podemos responder todo este bloque de preguntas, podemos más o menos decir que estamos preparados o que conocemos la mecánica para poder gestionar y dar soporte oportuno a un contrato de transporte. Sin embargo, cada pregunta que se ha planteado allí como lámina
tiene un contenido legal, un alcance distinto, tiene peculiaridades, tiene exigencias y también tiene regulación especial probablemente. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí está la parte conceptual. Quise hacerlo un poco más rápido, pero igual me tuve que extender. Ahora pasamos a las consultas. Voy a dar, Giancarlo, por favor. Sí, muchísimas gracias, José. Importante la participación el día de hoy en este taller de gestión de contratos del Servicio de Transportes de Materiales Educativos y Recursos Complementarios en el marco de la dotación 2026. Muy importante tu participación. Agradecemos que nos hayas acompañado pues en este taller de asistencia técnica articulada en su tercera edición de gestión de contratos. Nuevamente quiero agradecer esa participación e invitar a todos los participantes en esta reunión a que puedan ir registrando sus consultas en el chat. Asimismo, también tenemos el link de asistencia, el cual pueden ustedes registrar la asistencia a este importante taller. Vemos todavía no se ha completado la asistencia de todos los participantes. Es importante para nosotros porque posteriormente vamos a compartir también el material que se ha plasmado el día de hoy. Así que vamos registrando la asistencia. Vamos a dar unos minutos para que también puedan ir registrando sus consultas en línea y podamos absolver con nuestro ponente del día de hoy, el señor José Mestanza. Así que en breves minutos estamos de retorno. Nuevamente agradecerle su importante participación el día de hoy en este taller de asistencia técnica de gestión de contratos. Vamos a ir absolviendo algunas consultas que tenemos. Pedimos a nuestro expositor, el señor José Mestanzalí, que nos pueda acompañar para poder absolver estas consultas. Y nos están escribiendo ya. Alberto Rivas de la UGEL Chulucana nos está consultando respecto al contenido del oficio múltiple 159. El presupuesto se incorporó en el cuadro multianual de necesidades. Se debe considerar que se requiere la incorporación para poder realizar el proceso con previsión presupuestal. Bien, José, si no- antes de pasar por favor a esas preguntas, rápidamente voy a hacer algunos comentarios a las que hemos planteado en la lámina, ¿ya? ¿Qué debe tomar la entidad en cuenta si no ha formulado su contratación? Bueno, elementalmente tiene que identificar si tiene experiencia gestionando contratos con la nueva ley. Además de ello, tiene que definir si producto de la planificación va a corresponder a un contrato menor o va a corresponder a un proceso o a un no competitivo, porque eso va a definir un poco la lógica de las actuaciones que tienen que realizar, ¿no? Además de verificar la regulación especial y tomar en cuenta los hitos, los datos claves o los deadlines que corresponden a la atención, por ejemplo, del servicio educativo. Si una entidad no tiene incluido la necesidad en el CMN, ¿podrá gestionar la contratación? Bueno, la respuesta acá es contundente. No. Sea un contrato menor, sea un no competitivo, sea un proceso competitivo, tiene que estar previsto como mínimo en tu cuadro multianual de necesidades. ¿Ya? Como mínimo. Si no, no vas a poder gestionar. Es más, la incorporación de necesidades en tu cuadro va de la mano con la gestión del presupuesto, así que no habría posibilidad de poder atender una necesidad que no está prevista, que no está vinculada, porque no vas a poder ni siquiera realizar la gestión presupuestal. Y eso como que responde la pregunta que nos plantea Alberto, ¿no? Alberto, recuerda por favor que en el cuadro lo que tiene que manejarse, estoy hablando del SIGA ya, del SIGAMEF, lo que tiene que aparecer actualizado, reflejado, es el presupuesto del año en curso. Sea su PIN o PIA, tiene que aparecer. No necesariamente te va a aparecer eh, la APM, la asignación presupuestaria multianual, porque eso es del 2026, 27, 28. Pero se supone que cuando tú gestionas una contratación y has visto que incluso hay dinero de otros años, eso va a tener un reflejo en la gestión de los documentos del contrato. Cuando vean que van a atender tu contrato, así sea un contrato menor, y cuando vean que corresponde a 2 años, van a tener un certificado para el 2025 y una previsión presupuestal, un número incluso, porque ahora está la obligación de llevar un registro de las previsiones presupuestales, porque eso también se va a reflejar en la fase de consolidación y aprobación del CMN 2026-2028.
que ya estamos a la vuelta. En diciembre y enero se realiza esa gestión. Entonces, no necesariamente vas a ver reflejado en el SIGA ONP tu presupuesto 26-28 como utilizable, pero en la gestión del contrato sí va a haber una previsión presupuestal. Y para poder contratar este año, obligatoriamente necesitas que en tu CMN, en tu módulo SIGA MEF, esté o aparezca justamente ese recurso, ¿ya? Una entidad tiene dudas sobre qué tipo de contratación va a emplear. ¿Cómo determina la contratación? Bueno, a partir del objeto, a partir de la cuantía que más o menos se ha estipulado en el cuadro, ¿no? Porque tú tienes que ingresar una cuantía. Si son bienes los que incluyes en el cuadro, incluso tienes que poner la cantidad específica de lo que vas a requerir. Recordemos que la modificación del cuadro tiene gestión a partir de una directiva, la directiva de la PMBCO, que se actualizó en junio de este año. Ahí te dice cómo se modifica incluso el cuadro. Además de eso, hay que dominar las condiciones de uso y las disposiciones especiales para cada tipo de proceso. Cuando uso una directa, que ahora se llama no competitivo, cuando uso un no competitivo o un competitivo con modalidad o una otra modalidad o cuando aplica el contrato menor. Tengo que saber esos elementos para poder responder. ¿La segmentación es obligatoria? Bueno, aquí la respuesta es bipartida, ¿no? Sí es obligatoria cuando sea una contratación que ha referido planificación, cuando estaba en el pack del CMN. No es obligatoria para algunos tipos, no es obligatoria en un contrato menor, no es obligatoria en un proceso no competitivo, no es obligatorio segmentar en un MDA tampoco, que es otro tipo de procedimiento. Pero dependiendo de la contratación, van a aplicar reglas especiales sobre la segmentación. ¿En base a qué se realiza? Si programaste y planificaste tu contratación, la vas a realizar sobre el pack del CMN. Cuando tengas tu pack, sobre eso vas a tener que segmentar. Y eso ya ocurrió. Eso ocurrió en mayo de este año. ¿Ya? Y si no fuese programada, si recién la vas a modificar tu cuadro e incluirla, tendrás que segmentar desde el momento en el que modificas tu cuadro. Desde el momento en el que el área usuaria solicita la modificación. Para mayor detalle, para saber los ejemplos, para saber el paso a paso, te invito a que puedas revisar los anexos de la guía de actuaciones preparatorias. Allí se te enseña paso a paso cómo se realiza esta actividad, ¿ya? Y son ejemplos, está con números, con tablas, es fácilmente de leer y entender. ¿Quién realiza la segmentación? Realiza la dependencia encargada de las contrataciones. Producto de ello, hay un formato y tiene que comunicarle a las áreas usuarias, ¿ok? Tiene que comunicarle el cronograma tentativo referencial en el cual van a elaborar su requerimiento y los plazos que toma la contratación, para que más o menos pueda ir controlando esa información. Pero recuerden, por favor, esto ya ocurrió, esto ya se hizo en mayo. Ciertamente hay algunas entidades que no lo han hecho porque no lo sabían, porque no leyeron los lineamientos, porque no revisaron la norma. Perfecto, es una posibilidad, existe. Ahora que estás en noviembre del 2025, revisa esos lineamientos, revisa esas disposiciones y verifica si es posible hacerlas ahora. Caso contrario, toma los recaudos que correspondan. ¿Ya? Hay entidades que hasta ahorita no tienen plan anual de contrataciones. No lo tienen. Hay otras que aprobaron su plan al inicio y no lo actualizaron. Y la norma ahora, cuando tú lees la directiva, te dice que no se puede modificar para incluir o excluir. O sea, no lo puedes modificar. Si tienes un no programado, simplemente lo convocas. Hay pocos supuestos donde se tiene que actualizar o modificar el plan anual de contrataciones en este momento. ¿Por qué es importante segmentar? Porque va a definir el tipo de interacción con el mercado, porque va a determinar la categoría de esa contratación, de ese producto, si es rutinario, si es operacional, si es estratégico, si es crítico. Dependiendo de la categoría, aplican ciertas reglas. Por ejemplo, los rutinarios o los operacionales puede que tengan un periodo mínimo de tiempo que se tienen que contratar, artículo 126 del reglamento. Dependiendo del tipo de categoría, hay un tipo de segmentación que se realiza. Por eso es importante. ¿Cómo se vincula con la interacción con el mercado? La interacción puede ser una indagación o puede ser una consulta al mercado.
dependiendo de la categoría de la segmentación. Es importante darte cuenta que lo que para una UGEL o para un gobierno regional o para una entidad es una categoría X, no necesariamente para otra entidad va a ser la misma categoría, porque va a depender de sus características peculiares. El servicio de limpieza para un hospital puede ser algo rutinario, algo pequeño de todo su presupuesto y de todos sus riesgos de un contrato. Sin embargo, para un UGEL, un contrato de limpieza de 5 millones de soles puede significar su contrato más grande y el que tiene más riesgo en todo el año. En el caso del hospital, de repente sería rutinario u operacional. En el caso de la UGEL, ese mismo servicio podría ser estratégico, dependiendo de la categorización de la segmentación. No piensen que lo que funciona para unos funciona igual para todos. No he incluido la necesidad o la contratación en el PAC. ¿Puedo ejecutar el procedimiento? Sí, porque incluso el MEF está haciendo un levantamiento de información. Cuando entró en vigencia la nueva norma, el MEF fue clarísimo. Tenías un periodo de tiempo para actualizar tu PAC en las equivalencias y si había que incluir o excluir contratos, lo tenías que haber hecho. Ya pasó ese tiempo. Todo lo posterior a ese acto se iba a considerar no programado. Y te aseguro que eso va a dar una alerta, va a dar un indicador para saber cuán eficiente ha sido tu programación o no en este año. Pero acuérdate, actualmente la norma tiene pocos supuestos para incluir o excluir procedimientos, poquísimos, para modificar el PAC en todo caso, poquísimos. Tú tranquilamente puedes convocar una contratación sin necesidad de haberla incorporado al PAC, pero obligatoriamente tiene que estar en el CMN, ¿ya? Si las entidades programan solamente necesidades para un año, eso es un tema de responsabilidad de ellos y considero que es un error, porque la directiva se llama programación multianual. Se supone que tú tienes que garantizar la cobertura y la atención de esa necesidad durante un periodo mínimo de 3 ejercicios presupuestales. Tú no necesitas la seguridad y la vigilancia solo el año 2025 o solamente de octubre a diciembre y luego vas a incorporarla el 2026 de enero a septiembre para completar el año. Así no funciona, así no es la vida. ¿Ok? Tú tienes la obligación y la responsabilidad de gestionar las contrataciones y necesidades dependiendo de su naturaleza. Si son de carácter permanente, si son necesidades continuas, tú tienes que hacerlas por un periodo mínimo de un año. La norma ahora te permite en algunos escenarios aumentar el plazo de ejecución, ¿ya? Son poquísimos, pero existe esa posibilidad. Si es un arrendamiento, también tiene una gestión particular. Perfecto. El hecho que la entidad haga algo no quiere decir que eso está alineado con lo que la norma manda. Lo mismo cuando rindes tu examen de certificación. Tú en tu trabajo haces una cosa. Eso yo no lo puedo calificar si bueno o malo. Cuando se alinea a lo que la norma dice, podremos asumir que está bien. Un ejemplo sencillo. Las entidades siguen haciendo adendas para todas las modificaciones al contrato, para adicionales, para reducciones, para ampliaciones de plazo, para otras modificaciones. Para todo hacen adenda. La norma ha señalado y ahora lo ha reafirmado y lo ha precisado en qué casos se requiere una adenda para que sea eficaz la modificación y en qué casos no se requiere. Que lo hagas o no lo hagas es un tema de tu gestión. Que cumplas con la norma o no, eso es otro tema. Si no cuento con recursos, ¿es posible convocar un procedimiento? Bueno, no contar con recursos hay que diferenciarlo de no tener recursos programados. De repente yo tengo dinero programado para el 26 y el 2025 efectivamente no voy a tener plata porque eso es del 2026. Usaré una previsión y podré gestionar un contrato con solo previsión. Hasta un contrato menor lo puedo gestionar con pura previsión, ¿no? Hasta un contrato menor. Pero el 2026, esa previsión se va a canjear por un certificado, porque es dinero que sí se ha programado. Cosa distinta, si yo ya verifiqué que el 2025, saldo cero. Programación del 26, saldo cero. En ese caso, no voy a poder gestionar mi contrato, porque ni siquiera tengo previsión, ni siquiera tengo programados recursos para el próximo año. Tendré que iniciar coordinaciones, conversaciones con el pliego para verificar la transferencia de recursos si corresponde. Y si es imposible, buscar, perdón, buscar algún mecanismo de cobertura
para atender eso, ¿no? De repente tengo otra partida o usaré otro mecanismo de atención que no sea un contrato porque no tengo dinero. No puedo usar dinero de otras cosas para algo que debió estar programado, ¿ya? ¿Se puede ejecutar un contrato menor? Misma lógica. Si tu dinero está programado el 26, pero existe, está programado, puedes gestionar un contrato menor con previsión. No hay problema. Y el próximo año canjearás esa previsión por un certificado. Pero acuérdate, el contrato menor tiene una regla. Si es obligaciones que se devengan en el año, en el ejercicio en curso, tiene que ser una orden. Si es que incluso van hasta el siguiente ejercicio, tendrá que ser un contrato. Contrato, documento llamado contrato. Eso que antes nos poníamos reparos, eso que antes cientos de especialistas me decían, no, no se puede, no se puede. Y en realidad era que nunca lo habían hecho, que no lo sabían o que tenían desconocimiento sobre el trámite. Eso ahora la norma lo ha formalizado. ¿Cómo se formaliza el contrato menor? Será una orden cuando los recursos correspondan y se ejecuten y se devenguen el año en curso. Si superan el periodo en curso, tendrá que ser un contrato. Y hay que tener cuidado, porque si es, imaginemos tu contrato menor es de 20.000 soles, ¿ya? 5.000 son del 2025 y 15.000 del 2026. Ese contrato menor de 20.000 soles de 20K va a tener una orden de servicio el 2025 para poder tramitar ese tramo de los recursos y prestaciones, y el próximo año ese mismo contrato tendrá otra orden de servicio. Pero ahí la naturaleza cambia. La orden es eminentemente administrativa, documental, para pago. Lo que formaliza la obligación, lo que ha generado la obligación, es el documento llamado contrato. Si la entidad tiene problemas para definir su requerimiento, ¿qué debe tomar en cuenta? Los modelos de bases. En las bases hay un capítulo que habla sobre el requerimiento. Además de eso, tiene que verificar el artículo sobre requerimiento de la ley y del reglamento y las cláusulas obligatorias cuando sea un contrato menor. Las cláusulas obligatorias de los contratos. ¿Hay exigencias? Sí. ¿Hay condiciones? También. Y si es posible que los especialistas participen en los cursos del OS, donde se aprende a elaborar requerimientos y demás, háganlo. Tienen toda la potestad, toda la posibilidad. El conocimiento existe, la información está disponible. Lo que necesitas es involucrarte con ello y saber que va a tener un impacto positivo en el desarrollo de tu trabajo. No te puedes negar a la realidad. No puedes desviar la mirada y decir, ah, no, esto no lo conozco, cuando existe cantidad de información actualmente en el aula virtual y hecha por el OS que te puede ayudar a hacer bien tu trabajo. Y que no es exclusiva, ojo, del comprador público. Cualquiera de ustedes, cualquiera de las más de 600 personas que está aquí, tranquilamente puede registrarse en el aula virtual del OS, llevar los cursos y aprender para gestionar mejor sus contratos. Si advierte que la cuantía en el proceso o en la cotización es menor a las ofertas, ¿qué hago? ¿Implica que no puedo contratar? No. Si fuera un proceso, la ley tiene mecanismos. Te permite solicitarle al proveedor que ajuste su importe de oferta. Si no lo quiere hacer, tú tienes como posibilidad ajustar tu requerimiento, prestaciones o cantidades. Perfecto. Si en caso no puedes hacer ni uno ni lo otro, la norma te habilita a buscar recursos presupuestales para dar cobertura a la oferta, cuando sea idónea, cuando sea la que tú necesitas. Buscas recursos, presupuesto, la entidad identifica y hace las gestiones modificatorias correspondientes. La norma tiene herramientas. En el contrato menor, el asunto es como que más complicado, porque en el contrato menor tienes un requerimiento, se cotiza por un monto y ese monto es el que tienes que gestionar su presupuesto. ¿Podrías actualizar tu requerimiento? Sí. ¿Podrías reducir prestaciones si no tienes plata? Sí, pero acuérdate que es un contrato menor, no sigue la misma formalidad de la ley. ¿Ya? ¿Obligatoriamente tengo que gestionar mayores recursos? No, eso dependerá al uso y a los mecanismos que tiene la ley. La ley te da una serie de opciones y en jerarquía, o sea, te va diciendo qué cosas hacer. Ya no es tan estricta como en el caso de la norma anterior. Incluso ahora, cuando uno no acepte, puedes ir al otro, al otro, al otro. O sea, buscando la lógica del valor por dinero.
¿Qué ocurre con las previsiones presupuestales que se emitan este año, que formalicen contratos de este año? El próximo año, durante todo el mes de enero, porque te da todo ese periodo, tienes que canjear esas previsiones en certificados y al toque hacer los registros en los contratos y en el sistema. ¿Ok? Ese es el marco general de estas preguntas que, como puedes darte cuenta, te ayudan, te dan una respuesta rápida para no enfrentar un problema. Y lo más importante, socializar la información, chicos. Si yo me pusiera a contarles o a hacer un libro sobre todas las veces que una autoridad o un funcionario ha tomado una decisión errada por desconocimiento o porque uno de los actores no brinda la información adecuada, nos podríamos quedar días en capacitaciones. El conocimiento es poder y más poderoso es aquel que conociendo comparte la información que el que simplemente la resguarda, la tiene como única y no la socializa, presumiendo o imaginando que por eso es más importante. No. Recuerda que siempre tenemos el objetivo, el interés general. Siempre hay un bien mayor. Y eso es lo que debemos buscar al menos en estos contratos. No desnaturalizar el concepto. Recordar que el contrato es una herramienta para lograr cosas. Y es una herramienta pública, es una herramienta colectiva, es una herramienta informada. Y esta ley te da opciones. Listo, ahora sí, por favor, Giancarlo, sigamos con las preguntas. Ya absolví, creo, la de Arturo, me parece. Sí, efectivamente, quería comentarte también, José, y agradecerte la absolución de estas consultas. Nos escriben también si es necesario elaborar el plan anual de contrataciones PAC y aprobarlo mediante resolución para posteriormente registrarlo en la plataforma del SEACE. Bien, ahí tengo sentimientos encontrados. Primero, porque siempre hemos escuchado que todo es posible, ¿no? El tema ahora es responder, hacerlo en este momento, ¿me va a generar responsabilidad o no? Y eso ya es diferente. Le estamos viendo que podría yo convocar un procedimiento incluso si no tengo inclusión en el PAC, pero eso es un caso bien singular. En este otro escenario me dicen no tengo PAC y la pregunta sería, ¿por qué vas a tener PAC ahora, no? ¿Qué ha ocurrido en este momento para que recién tengas PAC cuando la entidad tenía un plazo, tenía una condición para tener su plan en su oportunidad, ¿no? Cuando se aprobó el PIA. Respondiendo a esa pregunta, porque es interna, tú vas a verificar si requieres o no. E incluso hay que tener un poco de cuidado, porque me ha pasado en experiencia. A veces uno cumple con las formalidades y luego no va a tener cómo registrarlas o cómo operarlas. Y ese va a ser el inconveniente, ¿ya? Yo entiendo que en este caso, para que formules esta consulta, es porque tú has identificado recién en este momento, con tu presupuesto, recién ahorita, has identificado que nace valga la redundancia, la necesidad de tener un procedimiento, recién en este momento, ¿no? Pero sujétate a las condiciones y a los lineamientos. Tú ya tenías una oportunidad para actualizar tu PAC o para aprobarlo, para formularlo. Ya pasó. La norma ahorita, en casos reales, ya no te permite modificar, porque no se requiere. Yo allí consideraría, porque tampoco tengo la respuesta o la verdad absoluta para todo, consideraría ahí formularle una consulta al canal de OS por el chat y verificar cómo va a ser operativamente este tema, ¿ya? No tendría una respuesta, mentiría y tampoco quisiera ser irresponsable con una respuesta de este tipo, ¿no? Singularmente yo elaboraría primero la consulta al OS, pero ojo, no por la formalidad, porque tú puedes aprobarlo, puedes sacar tu resolución, eso es documental. El tema va a ser en el sistema, cómo va a operar ese registro y qué responsabilidad obviamente te va a traer. ¿Por qué no lo hiciste en su momento? Si sabías que iba a haber un contrato de transporte, ¿por qué no lo prohibiste en enero? ¿Por qué has esperado hasta octubre? ¿Por qué pones en riesgo la gestión de ese contrato? ¿No? Son elementos distintos que difícilmente te los puedo dar como general porque es un caso muy, muy singular de esa entidad. Muchas gracias. También nos escriben y si es que en caso se realice un proceso de selección con previsión presupuestal, ¿cómo lo incorporaría en el CMN? ¿Se aprueba el anexo 3 con previsión? Bien, esa es también es otra pregunta operativa. Hay aquí que tener en cuenta algo importante, ¿ya? Para los que puedan entenderlo, porque no creo que vaya a ser para todos. Cuando tú formulas tu pedido del SIGA, tu pedido, cuando corresponde a una orden que tiene que emitirse en el año,
la misma área de logística te pide el pedido con el SIGA y tiene que haber un importe del 25 porque vas a generar la orden este año. Si vas a hacer el documento, y va a ser con dinero del 2026, se entendería que no necesitas pedido del 2025, porque ojo, no vas a pagar nada este año. Partamos de ese supuesto. Lo que va a ocurrir es que el próximo año, en enero más o menos, o en la última semana de diciembre de ahora, vas a tener que aprobar y consolidar tu cuadro del 2026-2028. Y ahí sí debe estar incorporado esta necesidad. Y el próximo año generarás tu pedido SIGA, MEF, con la contratación prevista para ese año en curso. Entonces, es muy singular. ¿Tienes que incluirlo? Sí. Y lo vas a incluir. Y lo vas a incluir del periodo, imaginemos, 26 al 27, por poner un ejemplo. Sí lo tienes que incluir. Sí va a estar en tu formato, pero no vas a necesitar certificación. Vas a necesitar APM. Tú comunicas a presupuesto, presupuesto te puede mandar un proveído, un correo, cualquier instrumento donde te indique cuál es tu programación de recursos para el 2026. Con eso es suficiente para que formules tu anexo del CMN, el anexo 3, y puedas aprobar tu modificación. Pero sí se requiere. Recuerda que son dos cosas, ¿ah? Modificar el cuadro, donde se va a ver que es una inclusión del 26, y el otro año generarás tu pedido del 26. Este año no vas a generar ningún pedido, porque no vas a pagar nada ni se va a generar orden este año. Con la inclusión, tú continúas con tu contrato. Y ese contrato el próximo año tendrá una orden y se gestionará su pago con su previo pedido el 2026. Son actividades diferentes. Por eso aclaré que no necesariamente todos las van a entender. Perfecto. También nos escriben respecto a, en la evaluación de ofertas, ¿cuál de los criterios pesa más o deben cumplir todos los criterios? Bien, para esto ahora hay reglas. Para empezar, tú no puedes poner o inventar factores. Están estipulados en cada modelo de bases. No es tampoco que uno pese más que el otro, porque hay condiciones. Antes de la modificación, antes de la resolución, creo que fue de junio, donde se precisaban algunas condiciones, se estipuló que mínimo había un número de factores que se pueden utilizar. Y en los casos que se pueda, indica la resolución, uno ve la distribución del puntaje. En los casos que se pueda, no en todos, ¿ya? Yo les aconsejo en ese escenario que como la segmentación te va a indicar qué tipo de categoría es, no te pongas muy creativo, no te dispares a los pies. Si hay factores por excelencia que son objetivos, que son prácticos, precio, plazo, garantía, no te vayas por lo demás. O sea, no te ocasiones más problemas. No incluyas factores porque no, la norma no lo, ojo, no lo permite. Cuando lees bien la norma, la ley, el reglamento, te dice que lo que puedes modificar es lo que ha propuesto el evaluador o la DEG en la estrategia o en el proyecto. Pero no es que yo pueda, me voy a inventar hoy día, incidencia del calor como factor de evaluación para el desarrollo de un contrato de transporte. No, no puedes. No puedes inventar. El único factor que más o menos, digamos, se puede ajustar podría ser el de mejoras, porque tienes que identificarlas. Pero los demás no. Entonces, mi consejo general, revisa las bases, identifica el catálogo de factores que aplica a ese procedimiento y no te vuelvas creativo. ¿Ya? Gestiona un contrato oportuno. Un contrato oportuno no es el que tiene mucho texto, no es el que tiene 100 penalidades cuando ninguna se va a cumplir. Un contrato oportuno es aquel que logra satisfacer la necesidad y el que te permite obtener la satisfacción justamente de lo que has contratado. Tú necesitas que esté a tiempo, tú necesitas que no haya errores en el título que se entrega en cada institución educativa. Perfecto, perfecto. De repente no es tan necesario que el que transporte el material esté súper aseado, que sea de ojos verdes, que sea rubio. No, no te interesa. Eso es incidental, no, no afecta a la prestación. Lo mismo ocurre con los factores. Los factores deben permitirte determinar la mejor oferta. Y la mejor oferta no necesariamente es la que tiene un montón de criterios que me han permitido asignar puntaje. En algunos casos, de repente hasta bastará solamente con el precio y algo más. Muchas gracias. También nos consultan si el procedimiento
es contrato menor, las acciones preparatorias podrían iniciar a principios del mes de enero. Esa respuesta la tienes que brindar tú mismo, ¿no? Si me preguntas a mí, eso sería negligente y de verdad que, disculpen si soy un poco duro, no me servirías para la gestión, porque yo no necesito a alguien reactivo, yo necesito a alguien propositivo. Si la norma me permite gestionar un contrato y tenerlo desde el día 15 de diciembre, a pesar que lo voy a pagar el próximo año, es por algo. Es porque me permite asegurar que del 2 de enero ya el material esté transportándose, sin mayor responsabilidad, sin tener ningún perjuicio. Pero si tú me vas a condicionar a que recién a partir del 2 de enero, imaginemos, vas a iniciar las actuaciones, estoy perdiendo un criterio de oportunidad. Porque cada día que pasa puede ser una decisión y un riesgo mayúsculo. Puede ser un acontecimiento catastrófico, puede ser una condición climática, puede ser un asesinato con las olas de delincuencia que hay actualmente, puede ser el secuestro del vehículo de transporte, puede ser un aluvión, un huaico, etcétera. Puede ser que salga una norma, como la que salió hace unas semanas, que te bloquea los clasificadores presupuestarios. ¿Y qué vas a hacer? Recién en ese momento te preocuparás y encontrarás una solución cuando en realidad debiste planificar y utilizar todas las herramientas. No trabajemos, disculpen si suena feo, no trabajemos como Jaimito el cartero en todo caso, ¿no? Tratemos de ser propositivos, de buscar soluciones que no me metan en problemas. Yo puedo tener un contrato firmado, celebrado este año y empezar a distribuir este año y no pagar nada dependiendo cómo fije las condiciones contractuales. No les puedo enseñar cómo porque cada uno conoce su realidad, cada uno conoce el mercado en el que se desarrolla su servicio, cada uno conoce el tipo y el talante, el comportamiento, la conducta de los contratistas con los que interactúa. Y eso es algo que se materializa y se traslada en el requerimiento y sus condiciones de ejecución. Excelente, muchísimas gracias. Hay un documento que precisa si la distribución de material educativo es tan solo material educativo o también materiales fungibles. Bueno, ahí sí traslado la Sí, pregunta. esta pregunta va a ser respondida a continuación por el señor Omar, quien es el profesional en monitoreo y seguimiento. Así que en breves vamos a darle respuesta. Y sobre la autonomía para autorizar la contratación, considerando que como UGEL pertenecen al gobierno regional y a veces surgen dudas sobre las facultades que tienen, ¿quién es o quién es la autoridad competente para aprobar la causal de contratación directa para el transporte de materiales? ¿Solo el director de UGEL como titular de la entidad o se requiere la intervención del Consejo Regional? Bueno, para esa pregunta me voy a excusar, no voy a responderla, por favor, porque es una pregunta a alto nivel. Yo considero que le formulen allí la consulta al OS, ¿ya? Prefiero no expresarme sobre ello. Sin embargo, voy a dar algunas alertas, ¿ya? Y creo que eso es parte del profesionalismo que cada uno debe tener, ¿no? Saber qué puede opinar o qué puede vertir como comentario real. Recordemos que la contratación mediante procedimiento no competitivo es un supuesto de excepción. O sea, no es lo regular. Y para eso yo tengo que verificar que se cumpla la causal. Para que me estés haciendo esa pregunta en este momento, ahorita que estamos noviembre, que todavía hay tiempo, que todavía hay plazo, yo podría asumir que tú estás pensando que va a haber un desabastecimiento, o que va a haber una situación de emergencia, o que hay un proveedor único. Y honestamente creo que no son condiciones que en este momento se puedan definir. ¿Ok? Eso es lo primero que yo comentaría. Lo segundo, ¿por qué no respondo esta pregunta? Porque como profesional yo tengo un parámetro de actuación, yo tengo una interpretación. Y te aseguro que cuando lo consultes al ente rector, el ente rector te va a decir, corresponderá a la entidad que realice su análisis legal y si cuenta con autonomía administrativa, presupuestal y de contrataciones para gestionar sus contrataciones. Si eso fuera posible, en esa entidad habría que identificar quién es el titular, quién es la AGA. Y si es otro tipo de organización, tendrás que recurrir, como tú bien lo has señalado, a un gobierno regional o podría ser de repente, hay, también las cortes tienen una estructura de esa manera, algunas entidades de la SUNAT, algunas entidades del Ministerio de Trabajo, ¿no? Tienen unidades desconcentradas o no. Honestamente, no quiero verter algún comentario que pueda confundirlos. Yo aconsejaría, como cada caso es muy particular, que puedan elaborar una consulta general al OS y verificar ello, ¿no?
porque ha habido ya casos con controversia sobre este punto, en la selva y también en el norte del país, ¿ya? Eso es lo que podría expresar, pero recuerden, mi comentario inicial ha sido, ¿por qué me estoy preocupando ahorita por un proceso no competitivo cuando estoy todavía con plazos y tiempo para gestionar el procedimiento que corresponda? ¿Ok? Eso debería ser mi preocupación inicial, la básica. Sí, muchas gracias, José. Bueno, a continuación vamos a dar espacio al señor Omar a fin de que nos pueda responder la consulta anterior sobre el documento que precisa si la distribución de material fungible, la distribución de material educativo es tan solo materiales o también incluye material fungible. Adelante, señor Omar. Gracias, Giancarlo. Sí, respecto a ello, la RM 159-2025, que trata sobre la dotación de materiales educativos y recursos para la educación básica, dice que la prioridad del gasto en los gobiernos regionales, ¿no?, es primero la distribución de los materiales educativos del año en curso. Correcto. Una vez concluido la distribución, haber hecho el informe de cierre de distribución del año 2025, por ejemplo, y de sobrarte saldo, de tener saldo presupuestal para la distribución de material, como prioridad principal está la distribución del material educativo del año siguiente, es decir, en este caso, de la 2026. Si dijere o Minedu te entregó material educativo de la 2026 y este año la puedes distribuir con ese saldo presupuestal, lo debes hacer. Si no tuvieras material educativo para distribuir este año de la 2026, entonces como segunda prioridad es la adquisición y distribución de material fungible. Entonces, cuidando esta prioridad de gasto, sí se puede utilizar para material fungible, pero como segunda prioridad, ya aclarando de que primero es la distribución del material educativo del año siguiente, en este caso de la 2026, hablando de saldos presupuestales. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias por la acotación, señor Omar. Tenemos también otra consulta respecto a la contratación directa. ¿Hasta cuántos UIT están permitidos, estimado José? Bueno, en el cuadro de topes se ha fijado que hay un mínimo, pero no un máximo. ¿Ok? O sea, basta con que supere las 8 UITs para un no competitivo y con eso será suficiente. No hay mayores condiciones de uso, salvo la aplicación de la causal. Por favor, ahí sí tengo que hacer una anotación muy importante. Recuerden, cuando ustedes leen cada causal, hay ciertas condiciones que se deben verificar. Si estás en un desabastecimiento o en una situación de emergencia, por favor, lee bien la causal y puede haber hasta opiniones donde se aclara ese tema. Por ejemplo, si estás en un desabastecimiento, ¿qué se entiende por desabastecimiento? ¿En qué momento tengo que atender esa necesidad para justamente no generar una situación de mayor complicación? ¿Ya? Pero Per- en términos generales, cuando ustedes van al, al cuadro de topes, se van a percatar pues que solo hay una condición de monto o importe mínimo de cuantía. Perfecto. Nos consultan también quiénes son los que realizan las previsiones presupuestales. Bueno, en este caso, eso es materia de otro sistema administrativo. Se entiende que debería ser el área de presupuesto o la que haga sus veces. Ahí les aconsejaría que puedan coordinar si en caso la entidad no tiene experiencia, porque hay que ser muy transparentes con la información. Muchas veces nuestra oposición a ciertas prácticas o herramientas es por desconocimiento. Pero el desconocimiento tiene un límite, ¿no? ¿Hasta cuándo estás tolerando que ese desconocimiento interrumpa tu trabajo? Entonces, recuerden que tienen un equipo de sectoristas también del ministerio que les puede asistir, les puede brindar formatos, modelos y que tranquilamente puede hacer que esto fluya, ¿no? Pero en marco de contratos, las responsabilidades están determinadas. Nosotros no vemos la gestión presupuestal como comprador público, podemos solicitarla sí porque sabemos cuánto va a ser el importe del contrato, pero el registro, el control de esas previsiones corresponde al área competente. Perfecto. También nos llega una consulta de acuerdo a la opinión número
43, se puede llevar a cabo una comparación de precios del servicio de transporte. En conclusiones, numeral 3.2, cabe anotar que el plazo de 5 días hábiles referido en el artículo 95 del reglamento no constituye la duración total del contrato, sino el tiempo máximo exigido para que las prestaciones, la prestación contratada, bienes o servicios queden según corresponda, entregadas o implementadas. Por lo tanto, la ejecución contractual podrá tener un plazo mayor a los 5 días cuando la naturaleza del objeto lo requiera, siendo lo determinante que dentro de los 5 días hábiles la prestación contratada, sea bien o servicio, se encuentre entregada o implementada según corresponda. ¿Algún comentario al respecto? Bien, al respecto, ahí tengo que aclarar algo porque eso también es un tema de interpretación. Para mí no se puede usar el contrato de transporte mediante comparación de precios, ¿ya? Y esto se sujeta a ciertas condiciones que se han venido manteniendo todavía. La ejecución de una comparación de precios corresponde a productos que ya existen con cierta oferta definida en el mercado. El contrato de transporte, tratemos de llevarlo al campo aplicable. No es lo mismo acercarme a una agencia de un despachador o de un proveedor de transporte donde ya hay una oferta definida. Yo voy a enviar unos documentos y de acuerdo al destino y el tamaño del documento me cobran, ¿cierto? Eso es una cosa. Del mismo modo, yo voy al proveedor de servicios de Internet y le digo, ¿no? De los planes que tienes, quiero este porque se ajusta a mis necesidades. Y efectivamente eso sí se podría implementar o desarrollar en el plazo que señala el dispositivo para una comparación de precios. Son bien particulares, ¿no? O cuando voy a una tienda o un establecimiento y compro materiales o bienes que se producen con determinado estándar en el mercado y simplemente elijo el que satisface mi necesidad. Por poner un ejemplo que no necesariamente aplica, ¿no? Enlatados, conservas, atunes y demás. No me preparan uno a la medida que yo quiero. Sin embargo, hay prestaciones donde efectivamente tú das la indicación, tú das la instrucción. En el contrato de transporte, tú indicas cómo va a ser el paletizado. Tú señalas cuáles son las prestaciones que se van a distribuir, cómo se van a pagar, qué documentos van a sustentar el cumplimiento. Y esas condiciones las aleja de simplemente ser una oferta comercial, porque la van a hacer a tu medida. Esa explicación que estoy dando es lo que sustentaba la directiva anterior de la comparación de precios y la referencia legal de la comparación de precios en la norma anterior. ¿Ya? A grandes rasgos, no ha variado la condición, a grandes rasgos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando tú lees las condiciones de uso de la comparación de precios, podrías caer justamente en un error de ese tipo. Traslademos la experiencia previa. Muchas entidades, incluidas UGELES, cumplían formalmente con lo que la norma pedía. Hacían un informe, narraban que no correspondían los supuestos para que no proceda y convocaban una comparación de precios. Es papela, es documento, es texto. Del mismo modo, cuando el auditor revisaba, te empezaba a desbaratar la propuesta. Esto no es una oferta existente en el mercado, se prepara a medida, tú indicas cuál va a ser el supervisor, cómo va a estar el estibador, cuáles son las rutas, cuáles son las cantidades, cuántas veces tienes que ir a determinada institución educativa. Eso no es una comparación de precios. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y por qué hago este previo? Porque cuando tú lees la opinión, justamente hay temas ahí para precisar, ¿no? Hay temas como que no salen, no son completamente expresos. La opinión ciertamente habla de bienes entregados o implementados, que implican la puesta en funcionamiento de la prestación, ¿ya? De manera que se encuentre lista para ser ejecutada. Me pongo a pensar nuevamente en esos servicios donde probablemente sí pueda aplicar una oferta existente. Cuando tú contratas el Internet, en el plan que lo vende el proveedor, él tiene un periodo para instalar ese servicio. Y después de esa instalación, el servicio va a marchar con normalidad. Y tú no vas a alterarlo porque tú no quieres nada distinto. Tú te has sujetado a las condiciones de mercado. Si me has logrado entender ese ejemplo, vas a poder aterrizar
el análisis para el caso del contrato de transporte, partiendo de la premisa que no todo es para todos y que esta norma exige tener claros los conceptos. ¿Ya? No se confíen. El hecho que salga en una opinión no necesariamente quiere decir que ya está zanjado el asunto. Este año hay tres opiniones que te dicen que el comprador público no puede ser locador. No te lo dicen de manera literal porque no lo van a poder asegurar en contrario. No te pueden decir los locadores pueden ser compradores públicos, porque eso atentaría con otro sistema administrativo. Pero cuando tú lees las opiniones, te dice que comprador público solo es aquel funcionario o servidor, régimen de trabajo, que cumple funciones o actividades permanentes, régimen de trabajo. Te está excluyendo otras opciones de vinculación contractual como un locador que es contrato civil. Hay que tener un poquito de cuidado ahí, por favor, porque es tener claros los conceptos. Y eso es lo que sustenta que yo no te pueda responder todas las cosas, ¿no? Porque sería también hasta cierta medida irresponsable de mi parte. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias por esta acotación. Nos comentan también, hay una consulta para poder convocar con previsión presupuestal, tiene que estar programado en el CMN del año 2026 y si en caso no se hizo la programación, ¿qué se puede hacer? Sí, perfecto. Esa pregunta es importante y reafirmo mi respuesta, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú vas a contratar un servicio de alquiler, ¿ya? Imaginemos un alquiler de almacén institucional que va a empezar a ejecutarse en diciembre y se va a ir hasta el otro año, hasta noviembre. Tú necesitas primero hacer tu inclusión en el cuadro, si es que no lo has programado. Y esa inclusión, si en diciembre vas a pagar, porque los alquileres se pagan por adelantado, tú tendrías que verificar que hay plata en diciembre para pagar el adelanto del mes de diciembre, el mes adelantado, perdón, y los 11 meses del próximo año los vas a programar en tu cuadro multianual con la APM, ¿no? Con la asignación presupuestaria multianual. Cuando se apruebe tu PIA del próximo año, ese APM, que ahorita es dinero en papel, se va a volver dinero programado. No está en tu arca, no está en tu caja, pero ya va a ser más sincero ese monto. Y vas a formular tu contrato por 12 meses, vas a pagar el monto en diciembre que corresponda y el próximo año, cuando empiece el ejercicio, lo primero que vas a hacer es canjear esa previsión que estaba en el APM por una certificación de tu PIA 2026. Y allí gestionarás de repente para ese contrato, porque tendría que ser un documento llamado contrato, generarás una orden el 2026 para los 11 pagos que vas a hacer con la plata del 2026. Esa es la gestión. Nuevamente, esa es una pregunta muy puntual. Para aquellos que operan en el sistema, que saben los documentos, va a ser sencillo. Y ese es otro problema también que se debe reforzar. En el trabajo en las entidades es como islas. Curiosamente, estoy aquí ayudándolos a ver contratos, pero yo no estoy en logística ahorita. Ya hace buen tiempito que he dejado logística. Asisto a los logísticos, conozco más que a los logísticos, pero mi trabajo es en área usuario. E incluso siendo área usuario, eso también genera ciertos inconvenientes, ¿no? Reitero, socializar el conocimiento da poder, da herramientas y permite la gestión oportuna de los contratos que debería ser nuestra principal preocupación. Muchas gracias, estimado José. Es importante también que el día de hoy pues vayamos registrando nuestra asistencia. Tenemos unos minutos para poder realizarlo. Posteriormente a ello tenemos que realizar el llenado de la encuesta de satisfacción para poder descargar posteriormente el material que nos ha proporcionado nuestro expositor el día de hoy. Así que vamos en el chat de esta plataforma. Ambos links los tenemos para poder hacer el registro de asistencia y el registro también de la encuesta de satisfacción. Nos escriben también en referencia, uno de los especialistas comenta que en su gel no cuentan con la cantidad exacta en kilos de material fungible y que se contrata transporte para la distribución del material fungible y didáctico. Bueno, como ya está señalado anteriormente en la resolución ministerial 159, se indica la prioridad para el gasto. Uno, que la distribución de material educativo y recurso complementario, y dos, la adquisición y distribución de material fungible definidos por las unidades
de organización competentes de la educación básica. Así que hay que tener esta consideración y en prioridad pues hay que tener claridad, ¿no? En la resolución ministerial 159. Así que es importante poder tener esta aclaración también. Hay algunas consultas también que nos han realizado que son netamente para otras áreas que vamos a derivarlas como corresponde y concierne para poder hacer la aclaración. Y es importante también mencionar con respecto al presupuesto asignado para la distribución de material educativo del Minedu para el año 2026. Por ejemplo, la UGEL Puno tiene un presupuesto asignado de 120.798 soles. Para el caso de UGEL Zángaro, de casi la misma magnitud, solo se tiene asignado un presupuesto de 59.154. Con este presupuesto, la UGEL Zángaro solo podría gestionar una salida. El Minedu, ¿qué criterio toma para asignar este presupuesto? ¿Qué acciones podemos realizar, puesto que el presupuesto asignado no alcanzará para la distribución de todo el material educativo? Esta es una pregunta para la unidad de presupuestos. Vamos a darle un espacio para que nos puedan absolver esta duda. Ok, Hola, ya buenos días, tiene. ¿me escuchan? Perfecto, le escuchamos. Bienvenida. Le escucho, Le leo, disculpe. le leo nuevamente la consulta. Con respecto al presupuesto asignado para distribución de materiales educativos del Minedu para el año 2026, por ejemplo, la UGEL Puno tiene un presupuesto asignado de 120.798 soles. En el caso del UGEL Azángaro, de casi la misma magnitud, solo se tiene asignado un presupuesto de 59.154. Con este presupuesto, la UGEL Azángaro solo podría gestionar una salida. El Ministerio de Educación, ¿qué criterio toma para asignar este presupuesto? ¿Qué acciones podemos realizar, puesto que el presupuesto asignado no alcanzará para la distribución de todo el material educativo? Bien, para dar respuesta a su consulta, si bien es cierto, el presupuesto que se asigna dentro de la programación todos los años se hace en base a la información o al costo de kilos programados por la DIGERE, en la cual comunica a UPP los kilos que se va a distribuir para el siguiente año y con ello se hace el costeo, ¿no? Esto también se recaba la información que las unidades o que las unidades ejecutoras registran en el SIGA año tras año y es insumo netamente que se toma para el costeo de la programación de distribución de materiales. Entonces, esto, para recalcarlo, se hace en base a la distribución de kilos comunicados por la DIGERE y el insumo del SIGA que se toma, ¿no? Al mes de marzo, que es el mes de la programación de distribución de materiales que se hace dentro de la PMG para el siguiente año. Eso más que todo. Y ante la consulta, licenciada, ¿qué acciones podríamos realizar, puesto que el presupuesto asignado no alcanzará para la distribución de todo el material educativo? Dentro de ello, la unidad ejecutora tendría que evaluar si dentro de esa cadena programática ha programado también recursos, ¿no? Porque, como sabemos, para este año el, la- el presupuesto está en su pía. Según ello, revisar, como le digo, el presupuesto que tengan. Nosotros como UPP también podremos hacerle el acompañamiento para verificar este presupuesto y en todo caso también tendría, o sea, tendría que gestionar con su pliego, ¿no? Para ver la dotación de materiales en cuanto a la distribución para el año 2026. Perfecto, muchísimas gracias por esta importante acotación y aclaración que ya nos queda prácticamente con un panorama más despejado, y de todas maneras vamos a estar consultando con nuestros funcionarios en diferentes UGEL, en diferentes regiones, a fin de poder coberturar y atender con anticipación. Quiero en este momento expresar nuestro agradecimiento profundo al señor José Mestán Salí, quien nos ha acompañado en esta exposición tan importante. Él es especialista de contrataciones públicas, nos ha permitido el día de hoy poder conocer las principales orientaciones sobre la gestión de contratos del servicio de transporte de materiales educativos y recursos complementarios en el marco
marco de la dotación 2026. Agradecer a todo el equipo que nos acompaña para poder brindar y hacer realidad esta asistencia técnica. Así que no olvidemos registrar nuestra asistencia, la cual está en el enlace adjunto a este chat. Posteriormente, el link para la encuesta de satisfacción, la misma que nos permitirá poder contar con los materiales de esta asistencia. Agradecemos mucho su participación. Estamos en comunicación. Ya contamos con el equipo de soporte técnico y seguimiento en cada una de sus UGEL, así que pueden hacer las coordinaciones en cada una de las regiones, la SUGEL que tienen, y también pues el equipo de supervisión y articulación de Digere que va a estar en constante comunicación para poder brindar las orientaciones correspondientes, absolver las consultas, brindar la asistencia técnica, el acompañamiento y el monitoreo para poder concretar los subprocesos y sus actividades en el marco de la dotación 2026. Estamos en comunicación en nombre del Ministerio de Educación, nuestro ministro, la viceministra de Gestión Pedagógica, el director de Digere, el doctor Manuel Vázquez Flores. Agradecemos su importante participación. Que tengan un excelente inicio de semana y un excelente día. Muy amable. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú.